Sean bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados teleoyentes. El detalle de este programa, justamente tenemos el privilegio por parte de la Universidad Privada del Valle C de La Paz, tenemos el privilegio de contar con el profesor Antonio Padilla, es un destacado investigador de la Universidad de Málaga, es un experto justamente en emprendedurismo y en organización en empresas específicamente. Es un destacado académico justamente, del cual tenemos el privilegio de contar con su presencia en la universidad, y este programa justamente va a estar relacionado con lo que es emprendedurismo, el emprendimiento, la resiliencia y consejos adicionales. Más bien, muchísimas gracias y le paso el micrófono al profesor para su presentación. Pues en principio agradecer a la Universidad Privada del Valle la posibilidad de estar, como estuve la semana pasada, en la sede de Cochabamba y esta semana aquí en la sede de La Paz. La verdad es que entre la Universidad de Málaga y esta universidad hay relaciones desde hace mucho tiempo. Recuerdo desde 2018 proyectos de colaboración y de investigación. Un poco la presentación mía: soy catedrático de Organización de Empresas y Emprendimiento y tengo varias líneas de investigación. Una de ellas tiene que ver con el emprendimiento indígena, la residencia emprendedora, otra con los ecosistemas empresariales. Y, en fin, estoy aquí encantado y agradecido de poder interactuar con los investigadores y estudiantes de Univalle. Buenas tardes a todos, buenos días. Aquí estamos en la entrevista con el doctor y nosotros vamos a unirnos, como siempre, desde el emprendimiento, desde lo único, desde lo irrepetible, desde todo el proyecto de autor que tienen las personas maravillosas que unen la economía naranja con la cultura, la creatividad y con todo lo que tiene que ver con el hacer humano de estos maravillosos emprendimientos. Así que muchas gracias por la invitación, doctor. Bienvenido, doctor. Y bueno, a disposición de ustedes en estos diferentes e internacionales también caminos de los emprendedores. Gracias. Si nos puede dar justamente su perspectiva, estimado profesor, con lo que es el emprendedurismo y la posibilidad de hacer lo que es internacionalización del mismo. Hay un proyecto de colaboración que se está desarrollando en Cochabamba que consiste en una investigación que realizan 4 estudiantes que pasan 2 meses en Cochabamba entrevistando a emprendedoras y emprendedores principalmente indígenas de aquella zona, ¿no? Y en este caso se está analizando las distintas dimensiones de la resiliencia. Entonces, con respecto a las posibilidades que vemos, todavía no hemos analizado las entrevistas de este año, pero sí las de otros años, y también por el tiempo que llevo aquí veo que realmente hay una actividad emprendedora muy, muy importante, ¿no? Sobre todo, he visto más en el caso de Cochabamba, ¿no? Seguramente La Paz sea similar, ¿no? Visitando los mercados de Cochabamba es impresionante la capacidad que tiene la gente o los emprendedores de comercializar cosas que uno diría, en fin, ¿cómo puede comercializar esto, ¿no? Y si está ahí es porque tiene éxito, ¿no? Porque está ahí día tras día, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante explorar ese ámbito de la internacionalización, ¿no? Ver un poco las condiciones burocráticas y de permisos y demás, porque estando en Mercosur, teniendo la alianza que hay ahora entre Mercosur y la Unión Europea, y además diría que hay una tendencia importante en el mundo, no solamente en la Unión Europea, pero en general en todo el mundo, buscando lo auténtico. Entonces, hablando ayer con una chica que vendía cosas de cerámica, ¿no? Le pregunté, bueno, ¿esto es de aquí seguro? ¿Esto viene de China? Porque en sitios como España cada vez más complicado encontrar cosas auténticas. Y creo que aquí hay cosas muy auténticas. Y eso tiene posibilidades de comercializarse, en fin, en otros países de una manera. Quizás uno de los temas relacionados con nuestra investigación que podría relacionar con la internacionalización, que claro, uno cuando investiga un contexto cultural, por ejemplo, donde la INI, la colaboración, se supone que a nivel de emprendimiento no lo hemos visto de forma tan evidente. Todavía estamos un poco viendo las entrevistas, ¿no? Pero quizás sería interesante buscar esa cooperación entre los emprendedores, aquí en Bolivia, ya sea Cochabamba o La Paz, en aras de conseguir esa internacionalización. Porque es cierto que nosotros, por ejemplo, en Andalucía, conseguimos la internacionalización a raíz de la cooperación entre las personas. Es muy difícil una única entidad. Entonces, asociaciones, cooperativas, un tipo de entidad que colaborara y fomentara la unión de distintos, por ejemplo, artesanos, en el caso de la artesanía o de otros emprendimientos. Eso ayudaría a la internacionalización, porque si no, no va a haber capital que pueda financiar esa actividad, ¿no? Eso por ahí podría ir una de las digamos, líneas que hemos podido entrever, ¿no? Fomentar la cooperación no ya solamente para el ámbito nacional, sino para la exportación.
Más bien, comentarle que hemos tenido igual una experiencia por parte de la universidad, que es la capacitación a artesanos. Está haciendo un programa justamente que con la Universidad de Área Andina, que igual manda un cariño muy grande a la distancia, y que la Universidad de Área Andina que nos ha brindado la cooperación y la asistencia también para dar capacitaciones a artesanos, artesanos de una forma, es decir, el concepto más amplio, tanto en el tema de lo que es orfebres, lo que son cerámicas, lo que es trabajo en metal específicamente. Son varios ámbitos que se han ido realizando y revisando, donde se les ha dado desde los temas más básicos, lo que es cómo hacer la administración, cómo llevar justamente tu presupuesto, cómo, es decir, cómo hacer incluso desde cuánto te cuestan tus materiales, a cuánto deberías vender, e incluso a qué actividad fiscal o tributaria deberías eventualmente ir específicamente, porque hay un área, digamos, por parte del Impuesto Nacional hay una sección específica que es para lo que es trabajo de artesano. O sea, no hay un tipo tributario específico para esa sección. No es un servicio, no es específicamente como un servicio o un comercio de alimentos o un comercio por otro tipo de actividades. Entonces hay una sección específica, hay un régimen tributario específico para eso. Entonces desde ese ámbito, incluso también posteriormente cómo podrían hacer la exportación. Entonces ha habido diferentes cursos y clases en los que se ha hecho justamente la opción de que ellos aprendan gradualmente de que sí se puede exportar, de que ellos igual pueden conseguir materiales, ya sean dentro del país o fuera del país, con diferentes costos diferenciados, claro está, pero el detalle es de que ha habido justamente esa intención y estamos tratando de generar que para el siguiente año tengamos una segunda versión. En el mejor de los casos vamos a poder hacerlo justamente no saltando, sino dando cumplimiento a todo lo que es el ámbito burocrático y administrativo que corresponde dentro de esta área. Y al mismo tiempo quisiera saltar un poco la consulta, el tema para que la profesora Corizaba nos pueda explicar justamente del programa, más que todo, cómo nace, lo que la ruta del emprendedor, cuál es el objeto que ha tenido y al mismo tiempo el impacto que está generando en el rubro específico. Voy a partir mi respuesta. En mi respuesta hay una pregunta al doctor, hay que aprovechar que tenemos la oportunidad de tener ciertas respuestas, ¿no? En cuanto a tu respuesta, el camino al emprendedor nace de la investigación, ¿no?, que se ha realizado justamente en Bolivia y en Colombia con las mujeres artesanas, ¿no?, que es un sector que me ha llamado muchísimo la atención por la fuerza que tienen y por la creatividad que demuestran, y porque nuestro país ha estado en crisis bastante tiempo, seguimos en crisis, lo que ha llevado a que muchos hogares donde ambos padres trabajaban, por ejemplo, alguno de ellos se quede sin trabajo. Sin embargo, se necesitaba el ingreso del dinero, y algo que me llama mucho la atención es la fuerza de la mujer boliviana, ¿no?, y de la mujer colombiana, en sí, yo diría de las mujeres latinoamericanas, porque voy a algún país o hablo con mujeres de otro país, y siempre es la misma fuerza, es ok, no hay dinero, súper, no puedo trabajar en mi carrera, ok, pues me pongo las pilas y emprendo. Entonces me ha llamado mucho la atención que el emprendimiento, a diferencia de otros países, no nace necesariamente de ese deseo de quiero tener mi empresa, o sea que muchas veces idealizamos, ¿no? El emprendimiento tiene que ser lo que te lleva, no, es la necesidad, esa necesidad urgente de generar dinero de subsistencia, y me parece una belleza, algo realmente demasiado valorable, que muchas de las mujeres y muchos varones emprendedores también ya abarcando, ya rompiendo esa brecha de género de mujeres y ver también los varones que emprenden, ¿no? Es como que yo puedo descubrir mi creatividad para sobrevivir. Es una salida de emergencia muchas veces, lo cual se puede ver en el programa, ¿no? Las personas entrevistadas, todos dicen, ok, necesitaba dinero, no conseguía con mi trabajo y he dicho, haré. Y han empezado a trabajar en sus emprendimientos y ahora están creciendo muchísimo, y justamente a raíz de eso, ¿no?, de lo que decía usted, es lo único, es ese sello personal del producto hecho a mano, ese producto que aunque uno le pida quiero 3 velas rosadas, ninguna de las 3 velas rosadas va a ser igual, ¿no? Y ese sello humano, esa parte que es totalmente no automatizable, que nos va a permitir mostrar ese ingenio, no, aquí no nos morimos de hambre, aquí trabajamos, aquí hacemos que nuestro cerebro nos apoye, somos creativos, y si bien muchas personas no se consideran a sí mismas creativas, ¿no?, porque a veces lo vemos desde un lado muy académico,
desde el tema de la creatividad, qué es la creatividad, los pasos de la creatividad. Y estas maravillosas personas, en la mayoría de los casos, se han saltado la teoría y han ido directamente a la práctica. Y si bien ellas no se reconocen con la parte académica de la teoría, los pasos, la clasificación, que hay que seguir a tal autor, no, ellas agarran y lo viven. Y me parece una maravilla que el emprendimiento sea algo que se vive, ¿no? Que es un día a día, es la pasión, el amor, el tiempo, la dedicación, ese detalle, la calidad que tanto nos repetían las personas, está en ese producto que uno compra, ese producto que tú compras en la Feria de Mil Colores, que ahora vas a poder comprar en la FIPAS, ¿no? Nos lleva ahora a tener ese conocimiento del esfuerzo, ¿no? De que cuando uno ve y dice, pero esto cuesta 30, pero el chino me cuesta 5, pero el chino es hecho por una máquina, en cambio este es el trabajo de una persona que ha invertido en sus materiales, ha invertido el tiempo, ha invertido su creatividad, ha puesto su esencia en ese producto. Cada producto que te llevas es un pedacito de ese emprendedor o de esa emprendedora. Entonces, ahora que vamos a estar en la FIPAS, yo creo que todos deberíamos ir a apoyar lo nuestro, pero no solamente porque es nuestro, sino por valorar que tenemos cosas maravillosas. Y en cada país hay cosas impresionantes, solo nos falta conocer un poquito. La pregunta que yo le hago, ¿cómo es el emprendimiento en España? ¿Qué es lo que los mueve? Yo diría que allí el emprendimiento, al contrario de lo que ha descrito la profesora, ¿no? Es más por oportunidad de explotar alguna idea de negocio, ¿no? Ciertamente hay posibilidades, por ejemplo, de comercializar productos en el contexto de la Unión Europea, comercializar servicios a 27 países. O sea, digamos que el entorno evidentemente es diferente al que tienen aquí, ¿no? Lo que iría por ahí, ¿no? También me gustaría decir que, bueno, un poco en España se ha favorecido un poco el tema del emprendimiento, llegando a ser casi una moda, ¿no? El tema de, por ejemplo, las startups en las universidades, estaba de moda montar una startup e incluso con ayudas públicas, de tal modo que incluso había gente que ha vivido unos meses o algunos, quizá más tiempo, un poco en la idea de que era un emprendedor, cuando en realidad no estaba vendiendo, estaba viviendo de las rentas públicas, ¿no? O sea, que ese es el inconveniente que nosotros podemos tener, al contrario de un emprendedor que empieza por necesidad, que desde el primer día tiene que entrar el dinero, ¿no? Yo creo que en el equilibrio está un poco la respuesta a esa motivación, ¿no? Si la buscáramos, ¿no? También, de alguna forma, claro, quizás el nivel educativo también afecta allí, ¿no? Que quizás puede ser un poco más sofisticado en el tipo de emprendimiento que se genera. Hay más emprendimientos tecnológicos, de ingenieros, economistas, abogados, que crean un emprendimiento más. Pero bueno, de alguna forma el emprendimiento por necesidad también ha estado allí en las últimas décadas. Gente que en el caso, por ejemplo, de las mujeres que han tenido violencia de género, también se ve ese tipo de emprendimiento por necesidad en el ámbito rural, pero hay muchísimo más emprendimiento por oportunidad. Por ejemplo, una de las tendencias que hay es la despoblación rural. Hay pueblos que se quedan. Entonces, cuando uno va a un pueblo, en algunas zonas de Andalucía, te encuentras que el único restaurante que hay está realizado por 2 franceses que han visto la oportunidad de desarrollar su vida y que ganan para sobrevivir y tener una vida razonable, porque allí no hay población, la población ya es mayor, hay pocos niños, o en fin, la gente joven sale de otro sitio, o por las razones que sean, o porque han visto la oportunidad de vivir en esa zona, ¿no? Que, por cierto, es otra tendencia. En fin, hay muchas tendencias, pero bueno, por mencionar otra, que eso también es por oportunidad. Hay muchos nómadas, hay gente, los nómadas, hay trabajadores del conocimiento que, por ejemplo, en Málaga tenemos la gran suerte de que el clima es muy templado, hay unos 100 kilómetros de playa que puedes usar casi todo el año, casi, y luego también hay muchos ámbitos rurales donde vivir cuesta relativamente muchísimo menos que en una ciudad. Entonces hay gente que son ingenieros informáticos o incluso que trabajan en una entidad aseguradora, financiera, no solamente de España, sino del resto de países de Europa, que viven allí, tienen su familia allí, están en colegios allí internacionales los hijos, por tanto están creando riqueza allí, pero él o ella, o los dos, viajan cada semana, cada 2 semanas, pues a Oslo, a Estocolmo. En el caso de Málaga tenemos conexiones directas con todas las capitales europeas, no una, sino varias al día. Por tanto, resulta más fácil viajar a Londres que a Madrid, más fácil en términos de, en fin, que tienen más
más frecuencia aérea, ¿no? Aunque con Madrid tenemos la alta velocidad. En fin, que eso ha creado hoy una infraestructura que hace que esa sea otra tendencia de lo que hemos denominado antes la oportunidad, ¿no? Pero lo que conlleva el que no tenga la gente ciertas dificultades, y lo uno un poco a la charla que hemos tenido anteriormente con el profesor, ¿no? O los estudiantes, es que, claro, crea una capa de población que no tiene dificultades, no tiene necesidad de emprender. ¿Pero por qué? Porque está, digamos, subvencionada o está apoyada por la familia. Entonces, hay una escasa, digamos, necesidad de explotar oportunidades, que las hay, porque sigue habiendo oportunidades de negocio, muchísimas. No solamente relacionadas con la internacionalización, con el cambio climático, con el envejecimiento de la población, etcétera, ¿no? Entonces, esas personas que, digamos, no tienen esa necesidad o nunca han pasado dificultades, al final todos sabemos que el emprendedor tiene que ser alguien que, si está entrenado para la dificultad, mejor. A nadie, como le decía a los alumnos, ¿no? A nadie le gusta tener que vender artesanía en el suelo, como he visto en mercado en Cochabamba, o eso no creo que le gusta a nadie. Pero la señora está allí y sale adelante. Luego esa persona está preparada para emprender, va a ser más resiliente. Entonces, claro, en esos países donde, como en España, hay, digamos, por suerte, otras condiciones, genera una cosa, digamos, secundaria, un elemento, una consecuencia secundaria, que es que la gente está menos preparada para el fracaso, está menos preparada para enfrentarse al mercado y decir, pues mi sueño es ser emprendedor, al primer problema no voy a decir que no, allí están menos entrenados, diría yo, ¿no? Cosas que, por ejemplo, yo que explico emprendimiento, tengo que contar historias de vida de gente que ha pasado dificultades, un poco para enseñarles que, bueno, que la dificultad no es siempre negativa, aunque ya digo que todo depende de qué tipo de dificultades y en qué contexto. O sea que yo diría que hay una gran diferencia. De hecho, nosotros usamos el emprendimiento indígena y cómo esas mujeres sobreviven y cómo la resiliencia explica su motivación emprendedora y cómo hacen una vez y otra vez emprendimiento, lo usamos como ejemplo de que en un contexto con unas condiciones muchísimo más favorables, no te quejes y haz algo, ¿no? Yo le digo a los estudiantes, mira, si estas personas pueden, tú, que tienes unas condiciones, por suerte, bueno, espero que aquí cambien pronto, en fin, no pretendo que aquí se continúe, ¿no? Porque otro elemento aquí es pensar que la resiliencia, como es tan positiva, vamos a mantenerlo. No. La resiliencia todo dentro de un contexto. Una cosa es que la persona aprenda ciertos inconvenientes y otra cosa que viva en situación de pobreza extrema, violencia o lo que sea, ¿no? La gentrificación, ¿no?, ha generado que en muchas ciudades europeas la gente ha empezado a emprender justamente a nivel turismo, a nivel, digamos, no solamente Airbnbs, ¿no?, sino el turismo específicamente para agradarle al turista, que los platos de comida más sofisticados, más típicos, y los restaurantes que antes costaba, qué sé yo, 3 euros, ahora cuesta 15 euros. Entonces, hay una queja bastante fuerte, por lo menos lo que he escuchado era en Portugal y en España justamente, ¿no?, y que estaban bloqueando a los nómadas digitales, ¿no?, porque habían gentrificado demasiado muchas zonas. ¿Y eso, por ejemplo, podría ser una barrera para el emprendedor europeo? Depende de finalmente que se produzca, ¿no? Porque, por ejemplo, la gentrificación sí que ha producido un tema que es que, claro, la mayoría de los apartamentos que están en el centro de las ciudades están ocupados por turistas. Son alquileres vacacionales. Entonces, la gente prefiere irse fuera de la ciudad a un barrio que vives bien, a estar en el centro, donde está rodeado de turistas y ya no hay servicios locales. Entonces, efectivamente, como comentaba la profesora, ¿no?, el café, tomar un café o ir a comer una cena, no te supone un sobreesfuerzo en términos de dinero, del precio, y también la calidad de la comida y la orientación de la comida ya es diferente, es una orientación internacional. Eso me ocurre a mí en mi caso, yo ya no voy al centro a comer en una pizzería internacional, para eso como en otro sitio local, en otro ámbito, ¿no?, porque se ha convertido en algo muy internacional. Efectivamente está produciendo, primero, temas de incremento de precios, temas de falta de alojamientos e incremento de precios también. Por eso, por ejemplo, en Andalucía hay una limitación a los alquileres vacacionales. Ya no se pueden abrir más. Pero bueno, es que ya hay muchos. Entonces, eso efectivamente puede producir problemas a la gente para emprender ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo también abre y ha abierto oportunidades.
Porque, por ejemplo, hay personas que tenían una vivienda desocupada y ahora la han alquilado, eso le ha permitido desarrollar una actividad empresarial que paga sus impuestos, que es legal, que paga su seguro, etcétera, ¿no? En el tema de la restauración, efectivamente, los restaurantes más familiares han terminado cerrando, pero bueno, como ya hay muchas escuelas de hostelería y formación, pues la población ha podido generar ideas de negocio de nuevos tipos de restaurantes. Restaurantes donde los sueldos son altos, ¿no? Comentábamos en la clase un sueldo de 1.500, 2.000, 3.000 euros para un camarero que hable idiomas. Entonces, claro, digamos que no diría que es un freno tanto al emprendimiento como efectivamente está cambiando la cultura y la fisionomía de la ciudad. Eso sí lo diría. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, para mí cada vez es más difícil comer comida local, como la que yo comía en la casa de mis padres. O la cocino yo, mi familia, que cocinamos comida local, o tenemos que ir al ámbito rural, a algún sitio que se mantenga la parte, digamos, más tradicional. Porque en el centro de la ciudad, efectivamente, todo se está convirtiendo en algo internacional, que es la misma comida que comes en cualquier ciudad. Entonces, ¿para qué, no? Y efectivamente el esfuerzo para comprar vivienda, la tensión en vivienda, por ejemplo, en Málaga es importante. Y hay un incremento de viviendas que podían valer del orden de 200.000 euros y ya están en más de medio millón de euros, que tampoco podemos comprar a nosotros. Hay superviviendas para gente del norte de Europa que son muy, muy, muy caras, eso siempre lo ha habido, pero ahora es que la vivienda, digamos, básica también es cara, ¿no? Eso está produciendo problemas de alojamiento, de dónde habitar, ¿no? O sea, que, en conclusión, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, yo diría que no es un problema para el emprendimiento, aunque también, como le digo a mis alumnos, si no emprendes tú, va a venir un húngaro, un alemán, un francés y va a emprender. De hecho, está ocurriendo, de hecho ocurre, vamos. En Europa hay libertad de movimientos y de los países del este de Europa, de repente te encuentras, pues no sé, a un polaco que tiene una empresa de construcción y le va muy bien, porque uno de los problemas que tenemos allí es nos faltan profesionales de nivel medio, fontaneros, electricistas, etcétera. Entonces, muchas veces hablamos de emprendimiento, por ejemplo, allí en España, de emprendimiento de software, de seguridad en Internet, emprendimiento aeronáutico, porque allí tenemos un parque aeronáutico, eso está bien, biomedicina, eso está muy bien. Pero no olvidemos que el emprendimiento de un fontanero que crea una empresa para atender a ciertas capas de la población también es necesario, ¿no? Porque también hace falta la fontanería. De hecho, el otro día leía, ¿no?, en la entrevista, no recuerdo el nombre, a un directivo, decía, si alguien quiere ganar dinero en poco tiempo, es que estudie fontanería o electricidad, porque es que no hay profesionales allí, no hay. En fin, un poco la crítica mía hacia, o lo que le decía a los estudiantes para terminar es que tienen que formarse, educarse, por ejemplo, el tema idiomático es fundamental, imprescindible, y eso les va a llevar a aprovechar esa ola que comentaba, ¿no?, de venir gente de fuera. Si no, van a terminar en trabajos rutinarios que puede hacer cualquier persona y que genera problemas, porque cuando viene, por ejemplo, el tema del racismo, la xenofobia, viene de gente que no se, diría yo, quizás, no ha tenido esa educación o no esa preocupación. Entonces, ante un trabajo más rutinario, cualquier persona puede hacerlo, por tanto, un inmigrante sin educación también. Entonces, digamos que genera tensiones, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? El tema de que se generan tensiones por capas de la población que no han aprovechado la oportunidad, diría yo. En general. También diría que hay capas de la población que efectivamente siguen teniendo problemas. Allí en Andalucía también hay gente que vive en la calle. O sea, no quiero decir que allí no ocurra eso. Pero que oportunidades hay, montones de oportunidades. Y antes de quejarte de que viene gente de fuera, aprovecha tú, haz algo, estudia o edúcate y emprende. Y no te quejes de que viene un emigrante, que es que, por otra parte, nos hacen falta allí. Nos hacen falta. De lo que usted ha dicho, justamente me permito abstraer, usted me dirá si está bien o mal, que el tema de la economía naranja, por ejemplo, que utiliza la cultura, el conocimiento de la cultura, mostrar la cultura y consumir la cultura del otro a través del conocimiento y del mostrar, el exponer, podría ser también un arma muy linda para curar la xenofobia, ¿no? O sea, porque cuando uno tiene algún prejuicio o uno tiene al
alguna actitud negativa hacia un grupo humano, pues entonces la mejor forma de combatir no es explicar, sino conocer al otro, ¿no? Entonces, estos emprendimientos culturales podría ser algo que una Europa más bien. Creo que la receta más rápida para la xenofobia es viajar. Oye, viaja, conoce otras culturas. Y cuando se dice conoce otras culturas, cuando uno quiere ir uno va a otro país, quiere ver la cultura del país. Por tanto, ese emprendimiento que aquí llamáis Naranja, ¿no? Muy interesante el nombre, yo creo que es la solución a la xenofobia, ¿no? En Europa es cierto que son 27 países, que tenemos distintas lenguas. La cultura es un poco la cultura occidental, basada en la religión católica, protestante, o sea que no hay tantas diferencias en ello, ¿no? La diferencia más es en el idioma, la gastronomía, los horarios de vida, eso sí, ¿no? Pero el resto, digamos que yo cuando viajo a otro país europeo nunca tengo ningún problema. Eso sí, hay que usar otro idioma, ¿no? En inglés, ¿no? Pero usando el inglés te mueves fácilmente por Europa, ¿no? Yo quería decir que, claro, y asociándolo al tema del emprendimiento por necesidad que comentaba la profesora, en mi familia, en mi entorno, en general en España, ha habido que emigrar por necesidad en las últimas décadas, ¿no? Estoy hablando de la década de los 70, los 60, principios de los 80. Ya no hace falta emigrar, porque tienes trabajo allí, ¿no? No obstante, claro, la gente tiene que darse cuenta que aunque no tengas que emigrar, el mundo ha cambiado. Entonces tienes que... Porque también la receta contra la gente que viene no es luchar con ella, ¿no? Tendrá que integrarse, tendrá que... O sea, un poco la culpa no es de otro, la culpa a lo mejor es tuya. En ese sentido lo decía, ¿no? Pero pues, efectivamente me gusta mucho el tema cultural, me gusta cuando he ido a Cochabamba o aquí a La Paz, comer comida tradicional. No se me ocurriría en la vida ir a un McDonald's aquí. No voy aquí. La semana pasada estaba en Noruega, tuve que ir a un McDonald's porque tenía que coger un tren y luego busqué comida tradicional. Y la verdad es que me costó. En Oslo. ¿Por qué? Porque eso ya no se mantiene, porque... Entonces, yo la verdad que ir a Oslo a comer una pizza no me atrae. Aparte que una pizza en Oslo te cuesta un ojo de la cara, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que aquí, que todavía tenéis esa parte local, algo que tenéis que seguir defendiendo. Y si eso se promoviera desde el punto de vista más internacional, el turista que viniera aquí, teniendo en cuenta la diferencia de precio, que puede gozar de una astronomía extraordinaria, en fin, nada más que ver el paisaje, lo diferente que es, la gente es muy agradable, no tiene ningún problema aquí todavía, ¿no? Pero no tiene ninguno. La gente agradable, todo eso, el fomento de lo local también es una cosa importante a nivel de emprendimiento y estoy completamente de acuerdo. Ya no solamente para los temas de xenofobia, sino para que la persona se fije al territorio y no tenga que irse, ¿no? Que desgraciadamente es un problema, ¿no? Que hay gente a lo mejor en este país que piensa en irse. Bueno, no hace falta luchar por lo tuyo aquí, ¿no? Pero en fin, es más fácil decirlo que hacerlo. Luego, completamente de acuerdo que la cultura local, incluso yo tengo un proyecto donde busco defender la cultura de un valle, porque donde vivo el 80% del territorio son montañas, aunque luego está la playa, que es lo más famoso. La gente, nosotros somos famosos por la playa en Málaga, pero el 80% son montañas. Entonces hay un valle que se está perdiendo la parte, digamos, la raíz antropológica, la historia, lo que es la agricultura y la ganadería tradicional. ¿Por qué? Porque todo se está convirtiendo en alquileres vacacionales, hoteles, ciudades dormitorio de las grandes ciudades. E incluso, por ejemplo, hay una cosa que es el cambio climático, que todo el mundo sabemos que es importante, ¿no? Pero bueno, y hay muchos emprendimientos sobre ello. Un tipo de emprendimiento allí, asociado al cambio climático, son lo que son las grandes fincas de placas solares, ¿no? Las granjas solares que le llaman ahí. Son de, no sé, puede ser 10 hectáreas de placas solares. Entonces, claro, 10 hectáreas o 5 hectáreas de placas solares en un valle, como estoy hablando en este caso del Valle del Guadalhorce, ¿no? Que es donde yo vivo. Bueno, una hectárea puede ser, pero 10 hectáreas aquí, 10 hectáreas allí, tiene un impacto. ¿Por qué? Porque gran parte de aquel territorio se basa en el árbol del olivo, que es un árbol, como sabéis, centenario, milenario, y allí hay muchísimos árboles centenarios, incluso algunos milenarios. Entonces tú ves una zona donde había árboles centenarios, de repente los arrancan todos, e instalan placas solares. Vale, eso a corto plazo es un ingreso de un dinero, pero a medio y largo plazo, cuando un turista alemán viaja allí, o yo mismo, que también soy turista en mi casa, ¿no? En mi territorio, cuando yo viajo a ese pueblo y veo placas solares, ya no me gusta lo mismo. Ya no me gusta.
ya no voy. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de emprendimientos. Que no se vuelva, o sea, aparentemente sería una economía verde, pero se vuelve un greenwashing. Sí. No es una economía verde. Vamos, todo tiene un equilibrio, porque por ejemplo en España hay tanta instalación de placas solares y de fotovoltaica o termosolar, las dos que hay, y eólica, que a veces hay tanta que el sistema se desestabiliza. Entonces muchas veces esa energía se tira, no se consume, porque ese tipo de energía tiene que estar, digamos, respaldada por energía nuclear y de otro tipo para que el sistema no tenga fluctuaciones. No soy un experto en el tema, pero como en el mes de abril hubo un apagón nacional en el país, me lo he tenido que estudiar porque a todo el país se vio afectado. En fin, quiero con esto decir que la cultura es fundamental. Y cuando el turista viaje, que tenga algo distinto, ¿no? Eso no significa, en mi opinión, que esa población local o indígena tenga que malvivir. Todo el mundo tiene derecho a una vida digna, con agua corriente, saneamiento, alimentación, educación. Pero no hay por qué matar los valores culturales. Dentro de lo que estábamos conversando, todo emprendimiento igual va en función a que va a buscar resolver un problema específico, es decir, atender la necesidad, como se mencionaba el tema de lo que son los expertos, los técnicos en fontanería, técnicos en ciertas capacidades más técnicas, digamos específicamente, pero va a depender del momento, del contexto y del espacio. Entonces, eso implica que, como siempre hemos mencionado en los otros programas, el detalle es adaptarse. Es decir, el emprendedor tiene que adaptarse eventualmente al medio, al hacer ese pequeño estudio, ver incluso si hay una persona si tú tienes un problema, puede que no solo seas el único, es decir, que quieres resolver un problema específico. Entonces tú puedes ir consultando dentro de tu medio y luego gradualmente para ir viendo si hay más personas que tienen el mismo problema. Y en función a eso, ir estableciendo ciertas posibles resoluciones. Entonces, todas las resoluciones, todos los problemas eventualmente se han ido resolviendo gradualmente en función a la innovación, en función al tema de ese emprendimiento, básicamente, que uno va generando, pero es para resolver un problema específico. Entonces, y como bien mencionaba el profesor, igual haciendo un poquito de trampa, por así decirlo, le quería comentar y preguntar justamente el tema de lo que es nuestro profesor, justamente es no solamente su profesional académico, también igual tiene un emprendedurismo. Y él justamente tiene un emprendedurismo específicamente agrícola. Entonces quería pedirle su comentario, su expertise justamente en el cultivo de olivo, por favor. Digamos que te aporta vitaminas, te aporta fibra y te aporta un alimento, digamos, saludable que normalmente, bueno, desde pequeño recuerdo que estaba siempre en la mesa. Yo, por ejemplo, ahora a veces, quizás por vaguedad, no siempre está en la mesa, pero normalmente se come con aceitunas, lo cual hace que coma menos carne, en fin, por eso somos diferentes, ¿no? Aquí se comerá con otras cosas, ¿no? Se come plátano frito, más patata, ¿no? En fin, entonces, con respecto a mi emprendimiento, hay varios problemas que afectan a un emprendimiento agrícola ahora en Andalucía o en Málaga y no sé si aquí Uno es el cambio climático que se ve, yo lo veo porque hoy ha sido la primera vez que ha llovido en Málaga desde el mes de mayo, si no recuerdo mal. Entonces, el agua es un problema gravísimo, el agua. Y luego el tema de las enfermedades. Claro, yo utilizo un enfoque ecológico de permacultura. Me gusta la permacultura. Entonces, ¿qué significa? Yo estoy intentando regenerar la tierra, no utilizo pesticidas ni elementos artificiales. Solamente hay un tratamiento de cobre que es ecológico, porque al olivo le afecta a los hongos. En fin, no sé si quiere que explique demasiado en detalle, pero en fin, que todo eso digamos que tengo que usarlo, pero es ecológico. Entonces, por ejemplo, la tierra no la muevo, no utilizo un arado, utilizo una desbrozadora. Entonces la tierra, cada vez, el color de la tierra, que es parecido a la tierra que se ve en Cochabamba, por cierto, una tierra muy arcillosa o alguna que se ve desde aquí, ¿no? Ese tipo de tierra no es muy rica, ¿no?, en nutrientes, pero si tú le dejas la vegetación un año, otro año y la cortas, eso va alimentando. También los olivos, cuando le cortas lo que son las ramas, le pasa una máquina y todo eso lo trituro. Entonces va formando una capa vegetal. Eso es una manera también de luchar con el cambio climático, porque la tierra, como está tan suelta, cuando llueve torrencialmente, llueve demasiado fuerte y se lleva entonces, de otra forma. Luego, en principio, el tema del cambio climático, el tema de las plagas y demás, porque hay otras fincas que no utilizan mi sistema, entonces atacan a la mía, en fin, ese es un problema. Y también derivado de que, claro,
como se busca la agricultura para ganar, o sea, para buscar el beneficio, pues entonces digamos que le echan, quizás le ponen demasiadas cosas artificiales o sea, por ejemplo, un tomate que te comes allí no es igual que el tomate que te comí hace 20 años o 30 años. ¿Por qué? Porque tiene más cosas artificiales. Y luego un tercer tema tiene que ver con la comercialización. Y efectivamente la comercialización, si tienes una finca pequeña, es difícil competir. Entonces, una cosa que está pasando allí en Europa, no sé si aquí estará pasando lo mismo. Los fondos de inversión están comprando todas las fincas grandes. Entonces, están comprando fincas de más de 4 hectáreas, 5 hectáreas. Eso está controlado a nivel internacional, sobre todo por empresas holandesas. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que, claro, una finca pequeña... Entonces, la forma de luchar que han tenido allí, yo digamos que soy reciente en el tema de esta aceituna, ¿no? Y creo que una forma que aquí podríais explotar es el crear denominaciones de origen protegida. O sea, una asociación de productores que busca que esa aceituna sea reconocida a nivel internacional. Entonces, así también existe, ¿no? Seguramente. Entonces, en este caso, eso te ayuda a que la aceituna tenga un mayor precio, ¿no? Y aparte de esos 3 problemas, que ya de por sí son problemas relevantes, allí hay otro problema, que es la mano de obra. La mano de obra. Es difícil. Entonces, por ejemplo, la mano de obra, ¿qué implica? Que este tipo de aceituna, que es tradicional, se coge de forma artesanal, se coge a mano. Entonces, en septiembre tienes que encontrar a gente que te trabaje, ¿no? Y claro, anteriormente allí había gente que quería trabajar en el campo y había mucha gente joven, pero ahora, como antes comentaba, ¿no?, el tema del envejecimiento de la población, entonces muchas veces son trabajadores de otros países, por ejemplo, de Latam, ¿no? Ahí conozco a personas bolivianos, colombianos, de Guatemala, de muchos sitios, que están allí trabajando en la agricultura con un sueldo digno, ¿no?, con su contrato y que tienen tienen una vida, digamos, digna, viviendo del campo. O sea, quiere decir que es un problema para nosotros, pero una oportunidad para otras personas, ¿no? Digo un problema para nosotros porque las fincas pequeñas tenemos menos posibilidad de contratar a mucha gente, ¿no? En fin, que esas 4, no sé si... Pero en fin, que digamos que para mí es un tema de hobby, ¿no? Yo sí me gustaría me ha sorprendido el terreno vacío que he visto aquí, sobre todo en Cochabamba. He visto mucha tierra vacía, ¿no? Y allí no ocurre porque es que esa tierra es muy valiosa. Cada vez hay menos tierra. Entonces, allí hay mucho emprendimiento de agribusiness. Agribusiness, agricultura con tecnología. Por ejemplo, yo utilizo una tecnología que me permite poner una gota de agua en el árbol, gota a gota, basada en electricidad y un ordenador que controla. Claro. Sí, controlado centralmente por ordenador, ¿no? Por un programa. Entonces, todo ese tipo eso es una oportunidad de negocio impresionante. Eso, no una, sino muchísimas oportunidades, el tema de la agricultura. Porque no olvidemos que el problema que tiene la población mundial es la comida. Todo el mundo tiene derecho a comer y no hay comida para todos. Entonces, eso va a ser... Y además, que habría que buscar crear comida para todos respetando el medio ambiente. Eso ya es un grave problema. Entonces, allí se está investigando mucho. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos en la universidad un laboratorio de hortifruticultura, que se llama, ¿no? Sí. Entonces, digamos que el tema de los invernaderos es crucial. Hacemos también agricultura sin necesidad de uso de agua o con muy poca agua. Los terrenos que no tienen muy buena calidad se utilizan como invernaderos para producir cantidad, por ejemplo, de temas de... bueno, lo que decíamos antes, ¿no?, de lechugas, tomates, todos esos pepinos, todo eso, normalmente la mayoría del pepino, pimiento y tomate que se produce, que se consume en Europa, viene de España y viene de Andalucía y viene de Málaga y Almería, ¿no?, por ejemplo. Entonces son oportunidades emprendedoras que no tienen que ver con la cultura, no tienen que ver con la tecnología, pero también son muy importantes y necesarias. Allí hay también una cultura de la maquila para producir tu propio aceite. Yo produzco mi propio aceite de oliva. Tú coges tus aceitunas y hay un negocio que se llama Almazara, que eso ha existido siempre, pero ahora como otra línea de oportunidad, por tanto como emprendimiento, permite que tú llevas allí tus aceitunas, te las muelen y te traes tu aceite de tu árbol. Estamos hablando de aceite virgen extra, que es un aceite, es puro zumo de aceituna. O sea, eso es otro mundo.
O sea, si sigo hablando de esto, puedo tirarme aquí. Pero ese es mi hobby, ¿no? No es que yo pretenda ganar. Yo ahí pretendo quizás cubrir costes al cabo de 10 años. Pero es mi hobby, es un hobby. Yo creo que los profesores o los emprendedores necesitamos tener otras cosas. Porque podemos ser resilientes, pero no tanto. No sé qué opina la profesora, pero hay que tener otras cosas en la vida. Y tú puedes jugar al golf o lo que sea, y para mí, o los árboles. Sí, justamente estamos trabajando en lo que es el derecho a la alimentación, algo que yo diría que estamos en un ambiente ahorita pionero básicamente sobre ese aspecto, que no lo hemos visto incluso como país, es decir, lo hemos visto como que, es decir, no tomamos en cuenta que cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado a comprar, digamos, desde papa, tomate, lechuga, no tomamos en cuenta todo el proceso que conlleva, toda la logística que conlleva, el tema, incluso igual la persona que está vendiendo en ese expuesto, igual es probablemente que tenga una pérdida, porque no necesariamente él va a vender o ella va a vender todo. Entonces, cuando hay merma de ese producto, ¿qué hacemos con ese producto? ¿No? Es decir, no me refiero a que el tomate esté podrido, no me refiero a que incluso hay ciertos momentos en que se malogra un poco, se lastima el producto como tal. ¿Y qué haces con eso? Entonces, lo que estamos viendo es trabajar justamente un tema de economía cíclica específicamente, economía circular, para que podamos ir transformando ese tipo de alimentación eventualmente dentro de lo que es a nivel mercados. Incluso, felizmente, como equipo de investigación, se ha ganado justamente, hemos participado en un concurso por parte de ODA y de la FAO, y estamos promocionando, es decir, hablando justamente de ese momento. Se ha ganado, estamos entre los 16 proyectos a nivel mundial que ha sido aceptado justamente como un proyecto de investigación que tiende a buscar una solución a esta situación en los mercados, ¿no? Entonces sí incluso felizmente ha sido catalogado como un logro Bolivia por parte del Observatorio de Derecho a la Alimentación, por sección Bolivia, específicamente por parte de la FAO. Entonces por lo menos, como les decía, es un tema relativamente nuevo, por así decirlo, no nuevo en el mundo, pero sí nuevo en Bolivia, que ya estamos concientizando, estamos tratando de que la gente tome conciencia de que no es tan fácil como parece. Es decir, el hecho de solamente ir al mercado a comprar lo que tú necesitas no es que de la noche a la mañana aparezca, no es que mágicamente aparece una cajita de 50 tomates, no funciona así. Es decir, incluso hay toda una logística, hay personas que sufren mucho eventualmente también para buscar un producto que sea necesariamente, en el mejor de los escenarios, que sea más orgánico. Incluso igual en diferentes departamentos, tanto como Santa Cruz, es uno de los referentes que tenemos a nivel Bolivia, que tiene un gran nivel de producción agrícola específicamente, ¿no? Bueno, es muy interesante y enhorabuena por ese proyecto, porque los supermercados allí en España, vamos tarde, pero ya están poniendo allí bolsas con productos deteriorados a menor precio. Cuando llega a cierta hora, ciertos productos frescos se venden más baratos. La caducidad del alimento, si es, por ejemplo, un día o dos, te reduce un 40%, la carne, el precio, por ejemplo. En esa línea de la economía circular, que es súper necesario, porque ese kilo de carne de pollo ha costado muchísimo esfuerzo y dinero ponerlo allí, y además esfuerzo climático, diría. Entonces, eso hay que venderlo, o sea, que en línea con eso. Es un tema fundamental, enhorabuena por... Y luego hay un segundo tema que a veces uno se olvida y que tiene que ver con lo que decía el profesor, ¿no? De que vas al supermercado y coges la comida, ¿no? Es la seguridad alimentaria, ¿no? Cuando la pandemia, yo recuerdo cuando la pandemia, lo difícil que era conseguir ciertos productos. Entonces, a nivel de Europa, se ha desarrollado también el término resiliencia, precisamente, que hablo yo en tema empresarial, emprendedor, pero para el tema de resiliencia de las pymes, resiliencia, por ejemplo, del sector alimentario. Entonces, se está buscando que haya una industria alimentaria suficiente en cada país, ¿no? Para poder abastecer a la población. O sea, que también es un tema adicional, que cualquier momento puede haber una catástrofe, cualquier elemento, desgraciadamente la guerra que estamos sufriendo en Europa, que nos está afectando a nosotros, por ejemplo, la inflación de la alimentación ha subido más de un 25%. O sea, hay subidas de precio impresionantes allí, la energía a 2 euros un litro o sea, producido por esta guerra, ¿no? También por la pandemia. Entonces, la seguridad alimentaria, que a veces la gente no... Eso habría que trabajar más, ¿no? Yo también aprovecho eso para a los alumnos, que sean de ingeniería, que sean de tecnología, de lo que sea. Oye, que comer tienes que comer todos los días. Que o sea, lo que yo quiero decir es que el emprendimiento puede que esté de moda, pero no hagamos que la moda sea solamente de lo tecnológico, de todo. Incluyendo cultura, incluyendo comida, agricultura. En fin, un poco lo que quería. Gracias. Gracias, profesor.
Muchísimas gracias por su tiempo, por su tiempo, por su atención, que es justamente de los temas más importantes y elementales. Pues bien, muchísimas gracias, estimada profesora Konizawa, estimado profesor Antonio Padilla, muchas gracias por su tiempo, por su presencia. Y tengo un pequeño presente por parte de la universidad. Encantado de conocerla. Igualmente, profesor, un gusto. Muchas gracias igual, Abel, por la invitación. Y bueno, hasta mañana con nosotros. Gracias. Muchas gracias, que pasen linda tarde, éxitos y bendiciones. Mucha fuerza y éxitos.